Hablemos de la teoría principal agente en el sector público. Algunos la utilizan como estrategia para las diferentes tomas de decisiones en la administración pública. Imaginemos la cadena educativa, donde el elector, el ciudadano, exige buena educación y el Ministerio de Educación Pública es el que diseña las políticas. Un director de colegio ejecuta esas políticas y los docentes son los que imparten la clase. Cada nivel es a su vez principal y agente. Si los intereses se desalinean, bajan el esfuerzo y al final el estudiante pierde. La economía de la agencia busca alinear esas metas y comportamientos con incentivos adecuados. De eso se trata la economía de la agencia en lo público, y esa es la estrategia que sigue: ajustar los incentivos para que todos remen hacia el valor público. La teoría también nos habla de diferentes costos de agencia. Por ejemplo, los de monitoreo, que incluyen todas las auditorías, sistemas de rastreo, por ejemplo, de GPS en patrullas, las comisiones legislativas que se forman para dar seguimiento a temas. Todo eso cuesta recursos, cuesta dinero. También los costos de demostración, como por ejemplo los formularios, reportes trimestrales o informes que al final de cuentas nadie va a leer. También los costos residuales, y son los que se dan cuando un procedimiento engorroso mata la innovación o ralentiza la obra pública. Por ejemplo, si hablamos de la carretera San Carlos, que se atrasó años verificando adendas al contrato. Es decir, diseñar incentivos correctos reduce uno o todos estos costos de monitoreo, demostración o residuales. A nivel de aparato público podemos encontrar ese tipo de contratos con información completa. Básicamente el lema que se sigue aquí es: cuando el esfuerzo se ve, pague por ese esfuerzo. Si en Costa Rica tenemos, por ejemplo, la policía de tránsito con las body cam, estas cámaras que usan los oficiales, y también un GPS, entonces podemos tener como incentivos el salario base más un monto que puede servir por jornada sin multas anuladas, es decir, que se dieron multas efectivas. Como la cámara está probando el trabajo, es decir, el esfuerzo se ve, entonces el bono es transparente y bajan además las mordidas como elementos de corrupción. De nuevo, el esfuerzo se ve, se paga ese esfuerzo. También tenemos contratos con información asimétrica. ¿Qué pasa entonces cuando ese esfuerzo no se ve? Se pagaría por el resultado. Por ejemplo, si tuviéramos gestores de cobro de tributación. Tienen una base fija, un salario, para cubrir su riesgo a nivel laboral, y además podemos darle un bono de un 1% de todo lo que logren recaudar, eso sí, pagado cada trimestre. Tendría un límite, el bono máximo es de 600,000 colones, por ejemplo, por trimestre, para evitar tácticas agresivas o depredadoras por parte de estos gestores. Con este esquema, la recuperación subiría, los gestores ganarían más solo si tributación realmente cobra más. Y la calidad se cuida con una regla. Si el arreglo se cae por un trámite mal hecho, se congela el bono siguiente. Por tanto, el resultado esperado sería más ingresos para el Estado sin subir impuestos, aplicando un contrato con información asimétrica, porque el esfuerzo no se ve, pero pagamos por el resultado. También tenemos los incentivos grupales y también aquellos para contrarrestar el efecto polizón. ¿Qué pasa cuando el esfuerzo es colectivo? Bueno, pues siguiendo un ejemplo de un equipo municipal de barrido nocturno que se le paga un único bono repartido en partes iguales, cada barrendero reduce su aporte marginal, no tiene incentivos para dar más, y ahí se da el efecto o el problema del polizón, es decir, aquello que en equipos grandes aparece como polizón, el que se guinda del esfuerzo de los demás, conocido también como free rider. Siguiendo el ejemplo de la Municipalidad de San José, podríamos tener cuadrillas de barrido que comparten un único bono y algunos se valen de eso para trabajar menos o poco. ¿Cuál sería una posible solución bajo esta teoría? Establecer microrrutas con rankings semanales, es decir, el equipo ganador recibe un día libre. Podríamos tener entonces aumentos de la productividad, como sucede en otros países, de más de 18% y con menos ausentismo. Por eso mismo hay varios incentivos que pueden ayudar a contrarrestar el problema del polizón. Una opción: dividir tareas. Cada cuadrilla es responsable de un tramo definido.
Transparencia. Tenemos GPS en los camiones y un tablero público de limpieza que permite dar seguimiento inmediato a todas las actividades. Presión de pares. Se premia al equipo más eficiente y se publica un ranking semanal. También tenemos contratos relacionales y de reputación. Es decir, cuando medir sale muy caro, usamos la reputación. Esto es como si en el Hospital México, por ejemplo, los residentes estén trabajando duro, aunque el pago sea modesto, porque el desempeño va a influir en obtener una plaza permanente, y a eso se llama la sombra del futuro. Es decir, alineamos los intereses sin bonos extras. También tenemos cultura e incentivos morales. ¿Por qué? Porque en el sector público la cultura pesa y es importante. Si estuviéramos hablando de Costa Rica, por ejemplo, podríamos imaginar una caja costarricense del Seguro Social que tuviera una tradición del trato digno. Entonces las enfermeras veteranas podrían ser las correctoras de las nuevas si descuidan al paciente. O un sistema de conservación donde los guardaparques protegen las tortugas porque se sienten tremendamente orgullosos y no necesariamente por un plus salarial. Es decir, la cultura suple el dinero. Pero ojo, la cultura no puede ser rígida porque se mata la innovación. O como lo que sucede en Japón, donde dejar propina es grosero porque el orgullo profesional de quien atiende basta como incentivo para hacer un buen trabajo. ¿Qué obtenemos como conclusión y recapitulando? El Estado compite por confianza y por resultados. Los incentivos son su tablero. Si el esfuerzo se observa, pague por ese esfuerzo. Si no se observa, pague por el resultado y ponga límites. En equipos, combata el polizón con división de funciones y ranking. Y cuando medir sea muy caro, apueste por la reputación y cuide la cultura. Lo que se alaba se multiplica.